Capítulo 3. Un himno a la realidad primaria. Como saben muy bien los estudiantes de filosofía hindú, la realidad primaria, que siempre permanece inmanifestada en su aspecto más elevado, pero que produce el universo visible e invisible como un fenómeno recurrente a escala cósmica, se designa con la palabra sánscrita Brahman. Es natural que esta realidad sea tema de mucha especulación y discusión filosófica, y que a veces se expresen opiniones contradictorias acerca de su inescrutable carácter. Diferentes escuelas de filosofía hindú sostienen opiniones diferentes sobre estas cuestiones, pero no se ha adoptado una posición rígida en estas materias, porque se reconoce generalmente que estas escuelas o darsanas son simplemente modos diferentes de considerar la misma realidad desde diversos puntos de mira y de enriquecer nuestro concepto sobre esa realidad. De modo que aunque cada escuela trata el tema desde un punto de vista particular, no se resiente cuando otra escuela expresa un punto de vista contradictorio o diferente. Es por esta razón que en el terreno práctico no solo se pasan por alto estas diferencias en los conceptos filosóficos de la realidad, sino que se combinan apropiadamente los conceptos para ayudar al estudiante en su tarea lo más que se pueda. Las realidades de la vida interna aparecen muy diferentes para un aspirante que las percibe y experimenta desde adentro, de lo que aparecen a un filósofo simplemente académico que las estudia y las sondea desde un sillón, pues en la experiencia o percepción intuitiva hay por lo menos un contacto parcial con la realidad que se estudia, mientras que los conceptos del filósofo académico pueden ser puramente intelectuales y creados artificialmente sobre estudios de ideas ajenas. Esta armoniosa combinación de diversos puntos de vista filosóficos se encuentra hasta cierto punto en algunos de los himnos que los aspirantes usan en sus plegarias. Como si estos himnos están hechos para que los reciten personas de diferentes temperamentos y preparación mental para ayudarles a desenvolver diferentes aspectos de su carácter, procuran condensar conceptos sobre la deidad tan ricos como es posible, dentro del limitado cupo de unas pocas frases. Cada aspirante obtiene de ellos no solo algo que le atrae particularmente, sino algo más que ensancha su horizonte mental y exacta su sensibilidad. Estas presentaciones multicolores y universales de conceptos sobre la deidad son las que han evitado el anquilosamiento total de las actitudes y conceptos filosóficos, ayudando a conservar cierta libertad de pensamiento y cierta catolicidad en el hinduismo. El himno que ahora vamos a comentar se llama Brahma Stotra, por estar dedicado a la realidad suprema. Ilustria hasta cierto grado los puntos expuestos arriba. Un punto importante sobre que este himno destaca es el que la realidad primaria está íntimamente involucrada en la totalidad de la manifestación, no solo porque todo el universo procede de ella y está impregnado por ella, sino también porque, en último análisis, es una expresión de la voluntad divina. Existe una escuela que considera esta realidad como un simple espectador, pero este es un punto de vista parcial que en su forma escueta es insostenible a la luz de la totalidad de la doctrina culta. No hemos de olvidar que la manifestación es una proyección y reflexión de la realidad primaria, que se repite en materia cada vez más densa y en estados mentales cada vez menos sutiles. La realidad primaria es así no solamente la fuente primordial de todo cuanto existe, sino que debe ser la causa raíz y el actor indirecto de todo. También es necesario notar que la manifestación es un proceso limitante y por tanto cuanto más profundamente queda envuelta la conciencia en la manifestación, más se limita por este envolvimiento. Como se ha dicho en nuestro lugar, este envolvimiento no es total en ninguna etapa
en el descenso progresivo de la conciencia, pero la parte que se envuelve sí queda cada vez más limitada a medida que desciende más y más en la manifestación. El aspecto de la conciencia que no queda envuelto en este proceso limitador y que permanece libre está siempre presente dentro del aspecto que queda envuelto y es capaz de ejercer sus funciones supremas en toda esfera de acción y en cualquier tiempo y punto del espacio. Por esto es que la supremacía de la realidad sustentadora no se afecta por involucrarse parcialmente en el proceso de la manifestación. La realidad primaria no solo es capaz de ejercer su supremacía en toda esfera de la manifestación, sino también de amoldarse a todos sus requerimientos, de cualquier índole. Esto es así porque es un estado superintegrado. Como se ha explicado en otros contextos, el estado integrado del cualquier tipo de cosa contiene en forma potencial todas las cosas que pueden dimanar de él al diferenciarse y puede proveer cualquiera de estas cosas cuando y donde se necesite. Como el estado superintegrado es una integración de estados integrados, debe lógicamente contener en forma potencial todas las cosas posibles, de cualquier categoría, en el campo de la manifestación y debe ser capaz de suministrarla cuando y como sea necesario. Lo que acaba de decirse debe entenderse correctamente en su sentido filosófico más alto, y no interpretarse torcidamente en términos de nuestras experiencias humanas más corrientes. No podemos considerar el envoltorio de la realidad primaria en todas las cosas como una interferencia arbitraria ni como la composición de una voluntad personal. Este envolvimiento tiene primordialmente la forma de leyes naturales universales que operan automáticamente y naturalmente sin nada de arbitrariedad e injusticia. El mismo carácter de esta realidad como emprenadora del vasto y complicado universo en donde evolucionan incontables criaturas hace insostenible y hasta ridículo semejante concepto antropomórfico de Dios. Incluso cuando el poder divino desempeña un papel limitado en relación personal con almas individuales, el ejercicio de este poder debe considerarse como impersonal y basado en un exquisito equilibrio de justicia y amor. Pero también es necesario evitar caer en el otro extremo y considerar esta realidad como un principio puramente abstracto, que a manera de un conjunto de leyes científicas y matemáticas yace en la base del universo manifestado y regula sus actividades mecánicamente. La idea de la realidad primaria como un principio impersonal, totalmente desconectado e indiferente a lo que ocurre en el campo de la manifestación y en los asuntos humanos, puede causar mucha confusión en nuestros pensamientos filosóficos y privarnos del auxilio indispensable del poder divino en nuestra vida externa e interna, a menos que la entendamos propiamente. El hecho mismo de que esta realidad primaria es la fuente de la conciencia, el poder, el amor, la gloria, etc., en sus formas más elevadas y sutiles, hace que semejante idea sea insostenible. Om, salve a ti, verdad primaria, sustrato y refugio de todos los mundos. Salve a ti, principio mental, alma del lado formal del universo. Salve a ti, principio de no dualidad, dador y liberación. Salve a ti, supremo ser omnipenetrante y sin atributos. La primera estancia de este himno a la realidad primaria alude a los 4 aspectos fundamentales de ella y a su carácter y funciones en la manifestación. Los estudiantes de filosofía hindú conocen el concepto del aspecto triple de la realidad, Sat, Chit, Ananda. Estos 3 aspectos no se consideran independientes, sino como una triplicidad que provienen de las diferencias de la conciencia, pura, indiferenciada y que en la base primaria de la relación sujeto-objeto en los planos inferiores. La correlación existente entre estos 3 aspectos puede comprenderse fácilmente por medio de una ilustración tomada de nuestra experiencia ordinaria. Cuando se proyecta una imagen mental en nuestra conciencia, se establece una relación sujeto-objeto.
en la que la conciencia es el sujeto, la imagen mental es el objeto y la percepción de la imagen es el eslabón entre los dos. Sat, Chit, Ananda son los tres aspectos de la realidad en donde dimanan todas las proyecciones mentales sustentadoras de las manifestaciones a diferentes niveles. Y esta misma clase de relación se encuentra entre estos tres aspectos donde quiera que ocurra una manifestación. Como esta cuestión ha sido discutida en otros contextos, no necesitamos adentrarnos en ella aquí. Pasemos pues a considerar brevemente el aspecto macrocósmico de la triplicidad fundamental que sustenta las manifestaciones mentales de toda clase. La primera línea de esta estrofa se refiere al aspecto de Sat de la realidad, el cual se refleja en los planos inferiores, como conciencia integrada. Es la fuente primaria y la base de todos los sistemas manifestados y los estados de existencia en el universo manifestado. Todo cuando existe en la manifestación sale de lo manifestado, cuando tiene lugar la creación o actividad, y vuelve a sumirse en lo manifestado cuando llega la disolución o pralaya. Por eso se dice que el aspecto Sat de la realidad es el refugio o lugar de reposo de todos los mundos en manifestación. Siendo el todo, contiene todas las cosas potencialmente en una forma integrada y puede producir cualquier cosa de manifestación real, cuando llega la hora adecuada. Están presentes las condiciones necesarias para esa manifestación. Así como el aspecto Sat es el origen de la manifestación, el aspecto Chit, que es la raíz misma del principio mental, es el instrumento de la manifestación, la base primaria del universo, o mejor dicho, de la manifestación. Según la doctrina oculta, es mental. Todo sistema manifestado desde el mismo cosmos hasta un sistema solar es el producto de la ideación divina. Involucra a los tres aspectos de la divinidad, Sat, Chit, Ananda. El nivel de la mente que queda involucrada depende de la sutilidad del sistema manifestado que ella produce. Pero el punto importante de recordar es que lo que está en la base de todo sistema manifestado es el principio mental, con sus diferentes grados de sutilidad. Incluso la ideación cósmica es una actividad mental, aunque de un grado de sutilidad que no podemos concebir. Es por esta razón que se dice en la segunda línea que el aspecto Chit de la realidad es el alma del lado formal del universo, porque es el que lo sustenta. Toda manifestación requiere en su base una forma, aunque esa forma puede ser de un orden tan sutil debido al mayor número de dimensiones espaciales involucradas que no podamos visualizarla. En los planos inferiores, el sujeto y el objeto, que están relacionados respectivamente con los aspectos Sat y Chit, constituyen una dualidad, mientras nuestra conciencia esté limitada dentro del campo de la mente y esté bajo la influencia de Avidya o Maya, el universo manifestado como macrocosmo y el alma individual con toda su envoltura como microcosmo, lo vemos como cosas diferentes y parte de la realidad de donde proviene. Y mientras persista esta ilusión y nos identifiquemos con los vehículos, permanecemos atados a los mundos inferiores de la manifestación y soportamos sus miserias y limitaciones, pero el hecho real es que el estado manifestado ha salido del inmanifestado y por tanto es una parte integral de él, uno con él en esencia y sustancia. A este hecho aluden máximas ocultas tales como estas: en verdad el universo no es nada más que Brahman, o este Atma es Brahma. Al tercer aspecto de la conciencia que nos permite darnos cuenta de la fundamentalísima verdad de que los dos son uno en esencia y sustancia, se le designa como principio de no dualidad, en la tercera línea de esta estrofa. Es obvio que la comprensión que dimana del tercer aspecto de la realidad tiene el carácter de percepción, pero se llama Ananda porque va acompañada de felicidad o gloria. Esto ha sido explicado en otro capítulo y no necesitamos entrar en esta cuestión aquí.
excepto para señalar que esta percepción es simplemente una comprensión de la verdad, subyacente de la unidad sujeto-objeto, y no implica ningún otro cambio. El punto importante de anotar acerca de este tercer aspecto de la realidad a que se refiere esta línea es el de que libera al individuo de la ilusión de una existencia separada del total, y que al redimirlo de su identificación con este mundo separado, le libera de sus limitaciones y ataduras. Es por esta razón que se llama dador de liberación. Cuando el individuo alcanza la percepción de esta suprema verdad, se convierte en un alma liberada. Queda libre de las ilusiones y limitaciones de los mundos inferiores y de la necesidad de encarnar por compulsión. Esto arroja algo de luz sobre la naturaleza de la conciencia de un ser liberado. Él también vive y ve el mismo mundo en que el hombre ordinario vive y ve, pero lo ve con una parte integral de la realidad y sabe que es una ilusión hacer distinción entre el hombre, Dios y el universo. La liberación es, pues, esencialmente cuestión de percibir más profundamente las realidades de la experiencia, y no consiste en un cambio de lugar o de condiciones externas. La cuarta línea de esta estrofa se refiere al cuarto estado de la realidad, que trasciende o está más allá de los tres aspectos implicados en la naturaleza. Este cuarto estado final sostiene en plena todos los demás estados, y como está más allá de los tres aspectos Satchitananda, carece de toda clase de atributos, incluso de los de carácter divino. Hay dos puntos que podemos anotar con respecto a este estado final, mencionado en la última línea. En primer lugar, el aspecto Sat es un componente de una triplicidad que surge cuando el aspecto Chid entra en juego. Está pues relacionado con el aspecto Chid, del cual es una especie de opuesto polar, implica una conciencia extrovertida. Aunque por comparación con el aspecto Chid es un estado que implica integridad y plenitud, no puede por su misma índole ser el estado primario de la realidad. Y tiene que haber otro estado que está por encima de la triplicidad, del cual proceda el estado triple. Como es bien sabido, los tres componentes de una triplicidad así son mutuamente dependientes y por tanto no pueden aparecer y desaparecer sino juntos. De suerte que aunque Sat se considera generalmente como la verdad primaria, no se le puede considerar así estrictamente en el sentido filosófico. La verdad primaria es Brahman, la realidad pura, indiferenciada, libre de toda clase de distorsiones o atributos. Este es el estado de Shiva, en contraposición con la conciencia triple extrovertida de Maheshvara, que es el principio logoico. En segundo lugar, todos los estados inferiores de la realidad y los estados mentales que se derivan de ellos están gobernados por la relatividad. La manifestación de la suprema hasta la ínfima es una repetida proyección de las realidades más infinitas en estado de materia, más y más densos, y en estados mentales menos y menos sutiles, y por tanto las mismas realidades se encuentran en formas reflejadas y bajadas a diferentes niveles, gobernadas por la misma correlación en nivel particular. Es fácil de ver, por tanto, cómo pueden tomarse equivocadamente estas realidades a nivel inferiores como si fueran las realidades primarias. Por quienes no han desarrollado plenamente su facultad de discernir, la realidad primaria existe únicamente en lo siempre manifestado, y es la fuente de todas las realidades relativas experimentables por el hombre en la práctica de la yoga superior. Tú, único refugio, único objeto digno de buscarse, única causa primera e invisible del mundo, único creador, preservador y renovador, principio no dual, supremo e inmutable, que sostiene los mundos. El primer interrogante que surge en la vida de un aspirante que ha visto por lo menos parcialmente a través de las ilusiones de la vida mundana ordinaria y ha decidido librarse de ella es: ¿en pos de qué luchar? Pues existen muchos objetos tras de los cuales ir con la esperanza de desprenderse de la vida ordinaria del mundo y liberarse de sus limitaciones e ilusiones. Puede comenzar a practicar más seria y plenamente los mandamientos de la religión en que ha nacido y adoptar una vida de religiosidad externa como la que caracteriza
a todas las religiones ortodoxas y que sirve de opio a la inmensa mayoría de aspirantes comunes. Puede embarcarse en la búsqueda de algunos objetivos pseudo-espirituales, tales como el desarrollo de poderes psíquicos, que externamente parecen no ser mundanales, pero que en realidad no son otra cosa que la ambición mundana en forma más sutil. Puede adquirir algún conocimiento superficial de la religión a que pertenece y convertirse en el dirigente de un ashrama, o puede adoptar algún ideal más dinámico o espiritual. Puede dejarse crecer el caballo, andar descalzo y viajar sin rumbo en búsqueda de algo de lo cual no tiene la más nebulosa idea. Esa diferente clase de pleño que adoptan la gente que están temporalmente desilusionadas de la vida ordinaria del mundo puede darle alguna satisfacción temporal, pero no pueden liberarlos permanentemente de las ilusiones y limitaciones de los mundos inferiores, pues no llegan hasta la raíz del problema y en muchos casos ni lo tocan. No necesitamos avanzar en esta cuestión, pues ya ha sido discutida en otros lugares. Basta indicar aquí que el único medio efectivo para superar las limitaciones e ilusiones de los mundos inferiores es desenvolver nuestras facultades espirituales y obtener el conocimiento de que nuestra naturaleza real es en esencia con la realidad sustentadora del universo. Este solo conocimiento puede liberarnos de las limitaciones en que todos estamos envueltos y es por tanto el único objetivo digno de buscarse por un verdadero aspirante sincero y espiritualmente maduro. El interrogante que luego se hace es ¿cómo adquirir este conocimiento? Esta pregunta no puede contestarse fácilmente porque envuelve toda la ciencia de la cultura propia y su aspecto superior conocido como yoga. Pero si hemos de dar una respuesta condensada, podemos decir que este conocimiento se obtiene fundiendo nuestra conciencia individual con la conciencia universal, que está oculta dentro de nuestro corazón y que es la realidad primaria que sostiene el universo. Esta progresiva fusión de la conciencia individual con la conciencia universal es la clave o el secreto de todos los métodos genuinos de desenvolvimiento espiritual destinados a otorgarnos la liberación. A esta conciencia divina con la que ha de fundirse la conciencia individual se alude en esta estrofa como el único refugio, porque da al individuo una protección efectiva y permanente contra las miserias y limitaciones de los mundos inferiores. Vemos pues que la realidad primaria o la verdad una que está oculta dentro del corazón de todo individuo humano, así como dentro del universo como un todo, es el único objetivo digno de buscarse y el único refugio en el que el individuo puede encontrar paz durable y verdadera. Buscar cualquier otro objetivo o refugiarse en cualquier otra cosa jamás puede ser lo indicado. Esto es lo que la primera línea de esta estancia trata de imprimir en la mente del buscador de la verdad. Las tres líneas restantes tratan de despertar el carácter complementario y opuesto de los aspectos manifestados e inmanifestados de la realidad, y la unidad esencial de ellos. La realidad una es, por un lado, la causa primera del universo, que permanece invisible en lo manifestado, y por otro lado, es la sustancia misma del lado formal del universo manifestado, en su aspecto de deidad manifestada. Es también el principio eternal que siempre permanece manifestado y en el cual no hay mudanza o actividad de ninguna clase. Pavor de los pavorosos, terror de los terribles, refugio y meta final de todas las criaturas, purificador de purificadores, rey de reyes, supremo eterno, supremo entre los supremos, protector de protectores. Esta estrofa hace resaltar la supremacía de Brahman en toda esfera de la manifestación. Esta realidad está oculta en el nivel más hondo del universo, manifestado y no muestra ni el más leve inicio de actuar en ninguna parte. Sin embargo, poderosa y dulcemente ordena todas las cosas. Su supremacía se basa en el hecho de que ella es la fuente primaria y la base de todo en el campo de la manifestación. El poder que crea, preserva y renueva un sistema manifestado. Debe, por su misma índole, ser supremo sobre todo cuanto existe. La supremacía
de la realidad manifestada en el campo de la manifestación está inherente en la naturaleza misma de la relación que existe entre lo manifestado y lo manifestado. Esta estancia indica algunos ejemplos de esta supremacía. El concepto de Dios como un Padre amante y misericordioso que todo lo perdona y que todo cuanto uno tiene que hacer para obtener su perdón es ir a bañarse en las aguas del Ganges o a confesarse con un sacerdote, es un producto del pensar deseoso en el cual la gente religiosa cree y se basa en él por conveniencia, aunque los hechos de la vida no lo justifican. El predominio de la filosofía materialista que considera que mente y conciencia están fuera del campo de la ley ha alentado también la divulgación de esta mentalidad de hacer lo que uno quiera bajo el disfraz de libertad de pensar y obrar. La gente piensa y obran bajo el supuesto de que son totalmente libres de hacer lo que les provoque. La distinción entre lo bueno y lo malo está desapareciendo gradualmente y lo único que hace que la gente piense que una cosa es mala es el miedo al castigo físico directo. Muchos individuos se inclinan a pensar que pueden hacer cualquier cosa impunemente con tal de que eviten ser descubiertos por la policía. Entre las naciones el miedo a la retaliación es el único freno. No es de extrañar que con semejantes ideas confusas y absurdas respecto al carácter del mundo en que vivimos, vayamos deslizándonos lentamente hacia la anarquía y mayor infelicidad y dolor. El aspecto más serio de este problema es el pensamiento caótico que impregna en nuestras relaciones internacionales. Se piensa que una vez que se ha declarado de enemigo a otra nación, cualquier clase de atrocidad, crueldad o injusticia será justificada. Y los líderes hablan bastantemente seriamente hasta de exterminar a todo un pueblo a quien consideran sus enemigos. La primera línea de esta estancia busca prevenir a semejantes personas que tienen el poder de infligir daño y sufrimientos a otros y que cegados por este poder comienzan a pensar que pueden obrar así impunemente. Los que adoptan métodos pavorosos y perpetran otras iniquidades bajo la ilusión de que son suficientemente poderosos para evitar la retaliación, deberían saber que la reacción retributiva está inherente en todo acto de esta clase y debe aparecer de algún modo, en alguna parte, aunque no se vea en el momento la más ligera probabilidad de ello. La ley de karma, que es un instrumento de la voluntad divina en la manifestación, las alcanzará tarde o temprano, y tanto más pronto cuanto más flagrante y violenta sea la transgresión de la ley de amor y justicia. Los que usan métodos terribles se encontrarán ante métodos más pavorosos aún. Los que inspiran temor a otros vivirán con un constante temor ellos mismos. Los que implacablemente destruyen a otros, tarde o temprano encontrarán quien los destruya a ellos. Esta es una ley natural de la cual no hay escapatoria, aunque la pasemos por alto en nuestra ignorancia o egoísmo. Todo ocultista sabe que esta ley existe y no puede ser violada impunemente. Hasta la gente ordinaria que tiene ojos para ver puede notar la operación de esta ley en los acontecimientos de la historia y en las vidas de quienes la rodean. No es muy difícil ver que la retribución por pavorosa que pueda parecer a nuestra limitada visión debe ser un hecho de la naturaleza. Si existe una realidad sustentadora que está en un estado de perfecto equilibrio y armonía y que automáticamente restablece este equilibrio y armonía cuando quiera y donde quiera que sea perturbado por fuerzas discordantes en el universo en evolución. El concepto de un Dios misericordioso que todo lo perdona y que deja que el mal crezca incontrolado produciendo caos por todas partes no está basado en la razón ni en los requisitos del amor en el sentido más alto de la palabra. Un universo que evoluciona de una manera ordenada debe estar basado en la existencia de una ley subyacente y omnímoda en toda esfera de la vida y en la provisión de que toda tendencia mala sea corregida, aunque esto implique sufrimientos del más severo tipo. Los otros ejemplos del ejercicio de las funciones divinas, por doquiera que se dan en las tres líneas restantes de esta estancia, deben comprender a la luz de lo que acaba de decirse. La realidad primaria debe ser, por su misma índole, la fuente sustantiva de toda la función divina en la manifestación, porque todas las expresiones de esta función se derivan de ella finalmente. De modo, pues, que entre los diversos
objetivos de la búsqueda, la verdad una es el objetivo final que han de alcanzar todos los buscadores de ella. Entre los agentes purificadores que operan en el universo, esa verdad ha de ser el agente supremo que purifica a esos agentes y los restaura a su condición pura original, cuando se contaminan durante el curso de su tarea. Entre los agentes de la vida divina que están cumpliendo sus funciones como diversas jerarquías de seres y llevando a cabo la tarea de Dios en diversas esferas de la manifestación, ella debe de ser autoridad suprema. Entre los seres divinos que están actuando como gobernantes de sistemas manifestados de diferentes categorías, debe ser la autoridad final cuya voluntad prevalezca. Entre los agentes cuya función es proteger, también existe una jerarquía de seres, y esta realidad de la cual dimana todo poder protector debe ser la fuente primaria de protección. El punto importante que notar al considerar la supremacía de esta realidad primaria es de que esta supremacía no la ejerce de una manera personal y arbitraria, sino valiéndose de leyes naturales y del ajuste de energías naturales, puesto que esta realidad es la base de la conciencia de todo ser consciente. Ella puede utilizar a todos los seres conscientes como instrumentos de sus propósitos, sin que ellos tengan el más leve indicio de que están sirviéndole como instrumentos, y sin siquiera sospecharlo. Llevan a cabo la voluntad divina y cumplen el propósito divino. Uno puede oponerse a algo que puede ver o de cuya existencia por lo menos es consciente, pero ¿quién puede resistirse a un poder que actúa tras de la propia mente de uno y es así la clave de su facultad decisoria? Que tengan cuidado los que niegan a Dios, a los que se le lanzan de cabeza por el camino del Adharma. Oh Supremo Señor, en cuya conciencia existe todo, muchísima verdad, inseñalable e imperceptible, principio inconcebible, imperecedero, omnipenetrante y manifestado. Señor y luz del universo, ampáranos de todo daño. Esta estancia trata de atenuar el carácter trascendente de la realidad primaria y nuestra imposibilidad de percibirla por medio de los sentidos y la mente. Pero cuando en el ocultismo empleamos el adjetivo trascendente, debemos distinguir cuidadosamente su significado del que se le da generalmente en la filosofía occidental. En Occidente se considera que la realidad trascendente, si es que existe semejante realidad, es inconocible y que lo más que podemos hacer es especular acerca de ella, sin poder avanzar en su comprensión, sino hasta donde el intelecto pueda llevarnos. Pero en el ocultismo no es este el concepto que se tiene. Según el ocultismo, la realidad está ciertamente fuera del alcance de los sentidos y de la mente, y es imposible conocerla por medio de estos dos instrumentos. Pero esto no significa que sea totalmente imposible conocer esta realidad. Según la filosofía oculta, existe un método para conocer la realidad, en el sentido más pleno de este término, y este método consiste en suprimir completamente las modificaciones de la mente. Entonces la conciencia individual queda libre de velo que la separa de la conciencia universal, y conoce esta realidad directamente por unificación con ella. Tal es la bien conocida técnica del samadhi, que hace parte esencial de la disciplina yoica. En Occidente no se ha entendido claramente la naturaleza de la mente como una expresión diferenciada de la conciencia integrada, y por tanto es natural que no se reconozca la posibilidad de conocer la realidad de la conciencia trascendiendo la mente, mientras la gente no se familiarice con la literatura del yoga. La expresión mismísima verdad es muy significativa porque destaca un aspecto importante de la realización mente-conciencia. La conciencia ilumina la mente y hace perceptibles sus contenidos, pero ella misma permanece oculta tras estas modificaciones, o dentro de ellas. Es fácil entender cómo ocurre esto si visualizamos un globo de vidrio pintado que se ilumina por medio de una luz colocada en su interior. La luz ilumina la pintura, pero ella misma permanece oculta dentro del globo pintado. Como se puede revelar la luz misma, borrando la pintura del globo para que éste vuelva a quedar transparente. La luz se revela entonces, porque tiene la cualidad de iluminarse. Es por eso que el alma o espíritu se simboliza con el sol que brilla por su propia luz y la mente por la luna
que brilla por la luz del sol. Un aspecto interesante de este fenómeno se nota al considerar lo que ocurre cuando la pintura se borra por un proceso químico que va adelgazándola poco a poco. Durante las etapas intermedias se ven simultáneamente la luz iluminadora y la pintura iluminada. Esto corresponde al estado de un individuo autorrealizado que permanece en el mundo después de alcanzar la realización directa. Es consciente simultáneamente de ambos mundos, el de la realidad y el de la manifestación. Solamente cuando su conciencia se retira completamente del mundo de la manifestación y se centraliza plenamente dentro de sí en el mundo de la realidad, el individuo alcanza el estado de Kaivalya o liberación. El aforismo 111-55 de los Yoga Sutra se comprenderá a la luz de lo que acaba de decirse. Los adjetivos inseñalable e imperceptible insisten de una manera diferente en el carácter peculiar de la relación conciencia-mente. Los objetos del mundo, que son de índole objetiva, pertenecen al campo de la mente y pueden ser señalados. El perceptor de estos objetos, que es de índole subjetiva y que es un último análisis es la realidad oculta dentro de nosotros, pertenece al campo de la conciencia y es inseñalable. El dedo índice que puede señalar cualquier cosa en su ambiente objetivo, pero aunque él también es de índole objetiva, no puede señalarse a sí mismo. Esto muestra lo absurdo de que los escépticos exijan que los que creen en Dios o tienen conocimiento directo de Él les den una demostración práctica u objetiva de su existencia. Es imposible señalarles a alguien el perceptor de todos los objetos. A él solamente se le puede percibir directamente vaciando la mente de todo su contenido, que es lo que se llama inhibición de las modificaciones mentales, en la terminología de la yoga. Esta segunda línea de la estancia muestra también que la verdad a que se refiere está fuera del alcance de los sentidos, no solo del cuerpo físico, sino de todos los demás, pues ocultos dentro del cuerpo físico denso hay cuerpos hechos de materia más fina y cada uno tiene sus propios órganos sensorios por cuyos medios se conoce el correspondiente mundo. En planos aún más altos, la percepción tiene lugar por medio del centro mental, y este puede considerarse como un instrumento en el sentido más amplio de este término. La verdad está más allá del alcance de todos estos diversos grados de percepción instrumental. La tercera línea de la estrofa se refiere a otros 4 atributos de este principio divino. Como está más allá de la mente, es inconcebible. Como es eterno, es imperecedero. Como es de la naturaleza de Sat o conciencia integrada, de donde surgen estos mundos mentales, debe necesariamente penetrar estos mundos mentales. Como es la fuente primaria de todos los mundos creados que aparecen en tiempo y espacio, en la eterna alternación de actividad y reposo. Debe permanecer siempre manifestado. En la cuarta línea se le llama luz del universo, aludiendo al poder iluminador de la conciencia. Generalmente no nos damos cuenta de que la conciencia que sustenta el universo es la que hace posible no solo percibirlo, sino también que tenga existencia objetiva. Como se ha explicado en otro lugar, es a la vez sujeto y objeto. La partición ampáranos de todo daño debe interpretarse en concordancia con el tono exaltado y profundo de todo el himno. Sería un anticlímax completamente fuera de lugar en semejante himno introducir una mezquina petición de amparo hecha al Todopoderoso contra los daños e inconvenientes ordinarios de la vida. Sería como si un mendigo se acercara a un rey en busca de protección y luego se contentara con pedirle una comida. Si tiene la oportunidad de lograr del rey una gracia, ¿por qué no pedirle algo que lo libre de la pobreza por todo el resto de su vida, en vez de pedirle una simple comida? Pedirle a Dios las cosas necesarias de la vida ordinaria, las cuales podemos obtener por nuestros propios esfuerzos, o pidiéndolas a otras personas corrientes, sería comprender mal y menospreciar completamente la exaltada índole y poderes de Dios y nuestra propia índole divina. Un verdadero aspirante no pide otra cosa que aquellas posesiones que puedan capacitarlo para liberarse de él mismo y liberar a otros
de las ilusiones y limitaciones de la vida inferior para siempre, pues esas ilusiones son nuestro verdadero enemigo. Único a quien constantemente recordamos y rendimos culto, único aspecto a la vez subjetivo y objetivo del universo, ante quien nos inclinamos en adoración, independiente receptáculo de la verdad, hacia quien todos marchamos juntos. Bajel que nos llevas por el océano de la irrealidad a nuestro único refugio. La estancia final de este himno, de una nota emocional y en una sintonía de ideas altamente filosófica, como se ha explicado en otro lugar, la realidad primaria es una superintegración armoniosa de principios opuestos, y por tanto es a la vez un principio impersonal que misteriosamente energiza, gobierna y guía todo el universo como una ley universal. Y también un Dios personal con quien todo ser humano puede entrar en la relación más íntima y personal. Como principio universal, impregna todo el universo como el siempre manifestado, como Dios personal, mora en el corazón de todo ser humano individual, guiándolo en su evolución, desconocido en las etapas tempranas, pero actuando como un constante compañero y guía, y amado en las etapas más avanzadas. Los dos aspectos se funden más o menos. Cuando el ser humano se convierte en un espíritu autorrealizado y es capaz de verse a sí mismo como una parte integral de la conciencia y poder universales, así como un ser divino individual a través del cual funcionan la conciencia y el poder universales. ¿Cómo desarrollar la relación personal con Dios? El método que se siga depende de la etapa del aspirante, y estas etapas hacen alusión las dos primeras líneas de esta estrofa. El primer paso, cuando el aspirante decide acercarse a Dios y no contentarse con adorar a la distancia, es recordarle constantemente. La constante recordación, dirigiendo la mente frecuentemente a Él, desarrolla progresivamente la devoción, pues cuando dirigimos hacia Él nuestra atención, su propia atención es atraída hacia nosotros más potentemente. Y en consecuencia, tiene lugar dentro de nosotros un mayor reflujo de poder divino que energiza, purifica y refina nuestros vehículos. Cuando la devoción se ha vuelto suficientemente intensa, aparece el deseo de entrar en relación todavía más íntima con Él, lo cual nos hace adoptar medios más potentes para este propósito. La combinación del poder del pensamiento con el poder inherente en el sonido y la adecuada repetición de un mantra desarrollan una creciente comunión con la deidad amada, como se indica en los aforismos 11-44 de los Yoga Sutras. Cuando se ha establecido un grado suficiente de comunión con la deidad amada, se abre el camino para una unión más íntima aún, mediante la entrega de sí mismo. Como se ha explicado en otro lugar, esta entrega significa esencialmente la progresiva atenuación de la idea del yo, de modo que la conciencia del devoto se funda gradualmente con la conciencia de la deidad amada, hasta que tenga lugar una fusión de las dos por medio del samadhi. Como se ha explicado en el comentario al aforismo 1.23 de los Yoga Sutras, la relación personal continúa aumentando y se hace más y más íntima en las diferentes etapas del samadhi, hasta que sobreviene la realización directa y la relación personal se expande en una realización de la conciencia divina universal que capacita al individuo liberado para entrar en la relación con ambos aspectos personal e impersonal de la realidad única. El himno que estamos comentando está dirigido a la realidad primaria, que es la fuente primordial y base del universo manifestado. En esta realidad debe estar presente la verdad primaria de la existencia, o mejor dicho, debe ser la verdad misma, pues en ese estado primario no puede haber dualidad y la verdad suprema. No puede ser diferente de la realidad con la que esa verdad está contenida como en un receptáculo. Por la misma razón, esa realidad debe ser independiente, lo cual significa que debe existir por su propio poder o por sí misma, y no depender de cualquier otra realidad para existir, puesto que la manifestación es una repetida proyección y autoenvolvimiento de la realidad primaria. Todo cuanto existe debe dimanar
y por tanto depender de alguna otra realidad por encima o dentro de ella. Pero la realidad primaria es la fuente de todas las cosas que están en manifestación, y no puede por tanto depender de ninguna otra realidad aparte de ella misma. Debe existir por sí misma. Esto es lo que realmente se indica como ser independiente. La única idea en la instancia da un final apropiado al tema general y le imparte una nota profunda al himno. Después de aludir a algunos aspectos profundos de la realidad primaria, señala al final que todos nosotros marchamos juntos hacia esa realidad. Según la doctrina culta, el universo manifestado no solo ha salido de la realidad primaria, sino que toda cosa real que existe en él está evolucionando y desenvolviendo las infinitas potencialidades que yacen ocultas dentro de ella. ¿Hacia dónde tiene este proceso de desenvolvimiento? ¿A dónde termina esa evolución? En la realidad primaria misma, como esta realidad está fuera del alcance de la mente más sutil, no podemos tener idea alguna del carácter de la meta final. Está escondida en las honduras oscuras imaginables del siempre manifestado, pero gracias a las experiencias de los adeptos más altos del ocultismo, sabemos por lo menos esto, que el final no está como la extremidad de una línea que abruptamente termina, es más bien como la extensión de una línea hacia el infinito, la cual, según las matemáticas modernas, traza un círculo de infinitas dimensiones y regresa a sí misma. El proceso de involución y evolución en su aspecto macrocósmico es de carácter cíclico, aunque la naturaleza de este ciclo está fuera del alcance de nuestra mente. Esto nos da apenas una idea sobre nuestra meta final. En realidad, en la manifestación estamos envueltos en ilusiones y limitaciones de diferentes grados, aunque a todo momento estamos llevando esta realidad dentro de los recodos más profundos de nuestro corazón. Este hecho de la presencia de este principio primario entre nosotros mismos es la garantía de nuestro triunfo final. Dios, aunque desconocido por nosotros, conduce y guía a cada alma individual hacia el mismo sin fallar, a través de eones de tiempo, y en las últimas etapas se nos revela el mismo. Esta revelación es la que nos da el conocimiento directo de nuestra naturaleza real, y la del universo, y en consecuencia nos libera de las ilusiones y limitaciones en que estamos envueltos en la manifestación. Todo esto es lo que realmente quiere indicarnos la última línea de este estrofa final.